Que ningún español se avergüence de la historia de España, de nuestra gloriosa historia, y mucho menos de nuestra esencia católica. Y estamos nuevamente con don Rafael María Molina, historiador, que va a poner sus conocimientos al servicio de la gloria de Dios y el bien de las almas, ¿no? Es lo que queremos hacer en este espacio, modestamente, acercar a las personas a Dios, principalmente, ¿no? Y para eso hay que conocer nuestra historia, y España se ha desangrado en defensa de la cristiandad, ¿no? Y conocer a España también es conocer al brazo de Dios en la tierra. Bien, vamos a empezar, vamos a hablar hoy, más que nada, de don Juan de Austria, una figura muy importante y no muy conocida por el gran público, ¿no? Pues sí, hombre, es una figura quizá conocida un poco por el gran público, pero más por los historiadores, ¿no? Es, digamos, yo creo que el gran público no lo conoce mucho, por eso es una figura digna de recordar. Fue un gran héroe militar en defensa de la fe. Vamos a situarlo en el espacio y en el tiempo. Juan de Austria, o don Juan de Austria, nace en Alemania en 1545 en la ciudad de Ratisbona, que es el nombre latino de la ciudad que en alemán se llama Regensburg, que está en Baviera. Nació allí porque fue hijo de una relación entre el emperador Carlos V, Carlos I de España y emperador Carlos V de Alemania, con una dama alemana, que conocida por su belleza, que se llamaba Bárbara Blomberg. De esta relación extramatrimonial pues sale don Juan de Austria. Don Juan de Austria, su vida pues es muy singular, porque nada más nacer pues, se lo llevan, como era habitual con los hijos que tenían los hijos de los reyes con amantes, lo separan de su madre y se lo llevan en este caso a España, donde es entregado a un mayordomo de Carlos V que se llamaba don Luis Quijada, quien a su vez lo entrega a un colaborador suyo, a uno de sus hombres de confianza, y entonces durante sus 10 primeros años de vida, don Juan de Austria, que llega a ser una gran figura conocida en toda la cristiandad en su momento, pues vive como un campesino en Medina del Campo. Entonces, en 1555, don Luis Quijada lo acoge en su casa con su esposa, que se llamaba doña María de Ulloa, en el castillo de Villagarcía, que está en la comarca castellano-leonesa de la Tierra de Campos, y entonces ya le dice quién es realmente. Y entonces, un año más tarde, don Juan de Austria, ya es un adolescente, conoce a su padre, que es el emperador Carlos V, en Yuste. Y entonces eso produce una escena muy emocionante de una famosa película muy bonita, Jeromín, de los años 40, porque él pensaba que se llamaba Jeromín al principio, cuando vivía como un campesino en los primeros años de su vida, y entonces conoce a su padre, y entonces realmente le revelan quién es, y es nombrado oficialmente hijo de Carlos V y hermanastro del rey Felipe II. Muy bonita la historia, recuerda un poco al famoso cuento del príncipe y el mendigo, ¿no? Sí, así es, una historia muy curiosa, muy llamativa, muy interesante, muy emocionante, muy emotiva. Sí. Es muy importante en este infante español su infancia y su juventud, ¿no? Porque ciertamente es fuera de lo normal. Sí, ya desde joven destacó, era un joven que destacaba ya no solo por las extraordinarias condiciones de su nacimiento y de su infancia y de quién era su padre, sino por sus propias cualidades personales. Él desde siempre, ya desde niño, dicen, manifestó pues una gran vocación militar. Él quiso ser general, él quiso ser militar, y ya cuando supo quién era, se dedicó ya adolescente, le gustaba mucho la lectura, sobre todo la lectura de libros de caballerías, y él tenía la vocación de ser un caballero en defensa de la cristiandad. Y entonces, pues él, parece que Felipe II, su hermanastro, quiso encaminarlo un poco hacia la vida religiosa, a que fuera obispo, cardenal, pero él dijo que no. Él quería defender la cristiandad, pero como militar. Entonces, la primera gran campaña, que tendrá siendo muy joven todavía, apenas superado los 20 años, será la Guerra Morisca en el sur de España, en Andalucía, la rebelión de los moriscos. En 1568 se produce la sublevación de los moriscos, que llegó a ser una guerra muy grave, que duró 2 años y que abarcó una parte importante de Andalucía. Los moriscos eran los descendientes de aquellos moros del Reino de Granada, que un siglo antes, cuando había sido conquistada por los reyes católicos, permanecieron musulmanes, con permiso en principio de la corona, pero la corona les había dicho que tarde o temprano tenía que convertirse al catolicismo. Lo que pasa es que cuando llegó ese momento, que había pasado casi un siglo, Felipe II estableció una serie de leyes para que dijeran, bueno, han pasado 70 años desde aquel acuerdo que ha sido y tienes que convertiros al catolicismo. No podemos ya aceptar aquí que seáis musulmanes, entre otras razones porque el sur de España y toda la costa mediterránea estaba siendo muy atacada por los piratas turcos y musulmanes. Entonces no podía ser que estuvieran actuando como pasaba, como una quinta columna, digamos, que colaboraba con los piratas invasores, ¿no? Entonces se produce
los moriscos no aceptan esa obligación de convertirse al catolicismo y se produce una gran sublevación militar y hay una guerra que dura 2 años, del año 68 al año 70 del siglo XVI, y que será terriblemente dura en las Alpujarras, sobre todo en la zona de las Alpujarras de lo que hoy es la provincia de Granada y de Almería, donde habrá unas batallas terribles y unos asedios muy duros. Entonces será una guerra muy difícil, que será muy sangrienta. Y una guerra de la que sale victorioso. Sale victorioso. Sí, porque hay que dar el resultado también, ¿no? Por supuesto. Entonces, al principio las tropas son mandadas por dos nobles, que son el marqués de los Vélez y el marqués de Mondéjar, pero don Juan de Austria insiste, ya siendo muy joven, a Felipe II, que quiere encargarse él de la dirección de esa guerra. Le nombra general de esa guerra y en el último año de esa guerra, en una serie de batallas y de asedios, que él personalmente jugándose la vida, pues los dirige con mucha eficacia y finalmente los moriscos son derrotados y se rinden en 1570. Muy importante la guerra morisca, pero don Juan de Austria va a pasar a la historia por su participación en Lepanto, una batalla que tiene una gran trascendencia en la historia de la humanidad y de la cristiandad. Exactamente, la guerra morisca había demostrado que don Juan de Austria no era un militar de salón, que quisiera ir allí simplemente para aparecer como general, pero que las operaciones las dirigían otros. No, él quería ser general de verdad, dirigir las operaciones él y desde al frente de sus soldados, jugándose la vida. Y entonces esto hace que en 1571 Felipe II le nombre comandante de la flota de la Liga Santa. La Liga Santa es la alianza que se produce entre España, el pontificado, o sea, el Papa, y Venecia, San Pío V, que era el Papa, con España, Felipe II, y la República de Venecia, que era una ciudad-estado muy poderosa en el Mediterráneo Oriental, que se alían para frenar la expansión naval turca, que cada vez es más agresiva. Habían estado a punto de tomar la isla de Malta, dominaban el norte de África, Italia estaba en peligro, las costas españolas eran atacadas con frecuencia. Entonces se forma esa coalición, una gran armada, una gran flota cristiana al mando de don Juan de Austria. Don Juan de Austria no era marino, digamos, una gran flota de galeras, pero sí tenía una vocación, digamos, iba asesorado por grandes marinos como don Álvaro de Bazán, pero él tenía pues esa gran vocación guerrera y entonces fue nombrado comandante de la flota. La batalla se produce el 5 de octubre de 1571, perdón, el 7 de octubre de 1571, es una gran batalla contra la escuadra turca en la que, según todas las crónicas, don Juan de Austria luchó con extraordinario valor, dirigió la flota con mucha eficacia y también, sobre todo, vamos, gracias, por supuesto, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María, que tiene mucha relación en la fiesta del Rosario con esta gran victoria, pues se produce la gran victoria. Pero todas las fuentes, todas las crónicas, todos los testigos, entre ellos el gran Miguel de Cervantes, pues acreditarán el valor y el coraje que demostró ese día don Juan de Austria. Una batalla también muy dura, ¿no? La de Lepanto. Una batalla durísima, una gran batalla naval entre cientos y cientos de galeras por cada bando. Al principio, digamos, los turcos sufrieron un fuerte revés cuando fueron cañoneados por los cañones, por ejemplo, de la flota veneciana y española, que tenía más cañones que la suya, aunque ellos también tenían cañones, pero luego los turcos, que tenían soldados muy eficaces, muy poderosos, los famosos genízaros, que eran su fuerza de élite, pues asaltan el centro de la escuadra cristiana y hay un momento muy difícil en el que el propio don Juan de Austria participa en la lucha y se enfrenta a su propia galera, la galera real, que es la flota, la nave insignia de la flota cristiana, y que hoy hay una bonita réplica desde el año 71, de 1900, cuando el aniversario, en el Museo Marítimo de Barcelona, que se puede ver cómo era, y él se enfrenta y lucha con su propia espada y con su propia mano. Y finalmente la batalla es una gran victoria. Y don Juan de Austria, pues como hemos dicho antes, luchó con mucho valor y con gran eficacia en esta batalla. Dura ciertamente la guerra morisca, muy dura la batalla de Lepanto, y no fue menos la de Flandes. Exactamente. Las de Flandes. Después de la guerra morisca y sobre todo después de la batalla de Lepanto, don Juan de Austria se ha convertido en una gran figura ya europea, porque todo el mundo, la victoria de Lepanto tuvo una resonancia europea, lógicamente, y casi mundial, ¿no? Y don Juan de Austria ya se convierte en una figura militar conocida en todo el continente, y entonces él, pues, Felipe II sabe que es uno de sus generales principales, y eso que era muy joven, porque en la batalla de Lepanto él tenía 26 años solamente, ¿no? La guerra morisca tenía 22 o 23, siendo muy joven todavía ya tenía la formación y la experiencia de un gran militar. Entonces Felipe II le pone en 1576 al frente del ejército español, los famosos tercios de Flandes, en la guerra de Flandes, que era una guerra muy importante que tenía España en aquel momento. Flandes era lo que hoy es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que había pertenecido a la familia de Carlos V, a su padre Felipe el Hermoso, y que cuando Carlos V abdica, se lo cede a su hijo Felipe II, con lo cual pasan a formar parte de la corona española. Pero la infiltración en lo que hoy es Holanda era muy fuerte y se produjo una gran sublevación en 1568. Entonces habrá una guerra que durará 80 años, en realidad, muy dura, entre los protestantes holandeses
que contra los tercios de Flandes, los holandeses ayudados por las tropas inglesas, por tropas francesas, por una auténtica coalición protestante europea contra el rey católico, contra Felipe II. Entonces los tercios lucharán ahí una serie de batallas enormes durante muchos años y finalmente pues, se consigue salvar la fe y la soberanía española en lo que hoy es Bélgica, pero no en Holanda. Concretamente, don Juan de Austria, en 1576 es nombrado jefe del ejército, consigue con su autoridad obligar a los diputados de lo que eran las ciudades de lo que hoy es Bélgica que vuelvan a aceptar la llegada de las tropas españolas, porque el gobernador anterior, Luis de Requesens, había aceptado, en un intento vano por negociar con ellos, retirarlas. Él las vuelve a meter en Flandes, digamos. Entonces, en 1578, en enero, se produce una gran batalla, la batalla de Gembloux, en la que don Juan de Austria, con un estandarte muy parecido al que usó en la batalla de Lepanto, y él, una famosa frase suya que dijo, con este estandarte vencí a los turcos y con este venceré a los protestantes. Efectivamente, hay una gran batalla en la que el ejército español, los tercios, derrotan completamente al ejército holandés protestante, y esa batalla produce que lo que hoy es la región belga de Valonia vuelva a ser católica y vuelva al dominio del rey. Pero don Juan de Austria estaba ya muy enfermo, a pesar de ser joven, y morirá poco después. Él llevó a Italia, como su hombre a Flandes, como a su hombre de confianza, a otro gran personaje que es Alejandro Farnesio, que quizás se pueda hacer otro vídeo sobre él, que llegará a ser un gran político y un extraordinario militar, que logrará muchas victorias contra los protestantes holandeses, y era su sobrino, además era el sobrino, porque Farnesio era también sobrino de Carlos V, porque era también hijo de una hija natural de Carlos V. Total, que don Juan de Austria, pues después de esta gran victoria contra los holandeses, poco después ya se pone enfermo y muere a finales de 1578. Tenía solo 33 años, pero su vida había sido muy plena y había sido una vida, se puede decir, en defensa al servicio de la lucha militar en defensa de la cristiandad. Bien, un militar de prestigio, pero don Juan de Austria buscaba honor y fama en blasones y coronas o peleaba por un ideal más alto. Don Juan de Austria peleaba él siempre tuvo como objetivo la defensa de la fe, y él fue siempre muy leal a su hermano Felipe II. Bien es verdad que don Juan de Austria tenía un carácter muy diferente al de su hermano Felipe II. Así como Felipe II era un hombre más bien tímido y retraído, aunque compartía los mismos ideales, digamos, pero don Juan de Austria había sacado esa simpatía natural, ese don de gentes que sí tenía Carlos V y no tenía Felipe II. Era un hombre soñador también, se dice que soñó, le hubiera gustado, por ejemplo, ser rey católico para restablecer el catolicismo en lo que es Túnez, porque él reconquistó Túnez, después de Lepanto, reconquistó Túnez. Lo que pasa es que luego los turcos volvieron a tomar Túnez y fue la única derrota de la carrera de Juan de Austria. Ser un rey católico de Túnez al servicio de Felipe II, vasallo de Felipe II. Incluso soñó con conquistar Inglaterra, convertirse en rey católico de Inglaterra en alianza con Felipe II, aunque todo eso no pasó de unos sueños. Pero es verdad que él siempre, dentro de que fue siempre muy leal a Felipe II, al final su carrera es la de un gran militar al servicio del rey Felipe II. Es verdad que tuvo momentos, por ejemplo, difíciles en lo personal, porque su secretario personal y hombre de confianza, Juan de Escobedo, fue asesinado en Madrid por una intriga en 1578, precisamente también, urdida por Antonio Pérez, que fue ese famoso secretario traidor de Felipe II, que más tarde huirá hacia Holanda y hacia Inglaterra y se convirtió en un enemigo de España y difundirá la leyenda negra. Antonio Pérez tenía mucha envidia de Juan de Austria e intentó fomentar la discordia entre Juan de Austria y su hermano. No lo consiguió, pero es verdad que le causó mucho disgusto esa situación don Juan de Austria tenía mucho disgusto de pensar que su hermano Felipe II pudiera dudar de su lealtad, cuando él fue un hombre siempre muy leal. Al final murió como un gran general de los tercios españoles y fue enterrado con toda solemnidad. Cuando la cristiandad estaba floreciente, los grandes personajes históricos y también el pueblo tenían muy presente que podían morir en la batalla. Entonces, muchos morían jóvenes, pero iban siempre a la batalla recién confesados y recién comulgados, ¿no? Así algo fue, muy importante. Eso lo hacía siempre don Juan de Austria. Se cuenta que justo antes de la batalla de Lepanto ordenó que confesaran todos los soldados y todos los marineros, que todos los que estaban allí, los galeotes también, cristianos, todos que confesaran antes como
último gesto antes de la batalla, ¿no? Y sus arengas justo antes de la batalla de Lepanto siempre fueron religiosas. Cuando esa famosa frase de Don Juan de Austria que dijo: no permitáis que el arrogante turco desprecie a nuestra sagrada religión en ningún momento. Vamos a luchar por la fe católica. Y esto era un hombre que tenía la fe católica pues metida hasta el tuétano, como su padre Carlos V y como su hermano Felipe II. Él murió, Don Juan de Austria, en la ciudad de Namur, lo que es Bélgica, en 1578. Tanto que se habla de modernidad cuando el hombre de esa época nos lleva una ventaja inmensísima, ¿no? Que diría Mariano Arnal. Pues sí, Don Juan de Austria, exactamente así es. Era un hombre de valores, era una sociedad teocéntrica y surgían estos grandes héroes porque se impregnaban de estos valores. Eran cuando los reyes, pues realmente eran conscientes de su misión al servicio de la fe católica, de la religión católica. Los reyes católicos se llamaban a España, el rey, no solo Isabel y Fernando, sino los reyes posteriores. España era conocida como la monarquía católica por excelencia, y así era, así fue. Don Juan de Austria pues finalmente pues murió en 1578, pero siempre tuvo la fe como un principio básico de su vida, y era un hombre muy, además, a pesar de que según las crónicas de su época, incluso los cuatro, siempre le describían como un hombre muy gallardo, ¿no? Hoy diríamos muy guapo, ¿no? Diríamos, quiere decir que hubiera podido tener muchas mujeres a su alrededor, pero fue casto en su vida personal, era un hombre que no se le conoce que tuviera amantes ni historias de este estilo, y murió pues no pudo, digamos, a él le hubiera gustado quizás ser primer ministro de Felipe II, tener un mayor papel político, pero en cualquier caso su vocación principal siempre fue la militar y murió como un gran general de Felipe II. Ciertamente España era el brazo de Dios en la tierra, una expresión muy bonita. Y ya para ir finalizando vamos a pedir que nos recomiende algún libro, ¿no? Por si queremos conocerlo más en profundidad. Sí, hay un libro muy interesante para una aproximación al personaje que se llama Don Juan de Austria, héroe de leyenda, de José Antonio Vaca de Osma, que es un diplomático e historiador que ha escrito libros muy notables sobre la historia de España durante el siglo de oro. Luego ya un libro de un inglés en el siglo XIX, pero que todavía sigue siendo un clásico de finales del XIX, que se llama John Petrie, que escribió un libro, una gran biografía de John of Austria, como dice él, ¿no? Don Juan de Austria. Y luego pues en los libros de Carlos V, por ejemplo, los mismos libros de Manuel Fernández Álvarez o de Felipe II, se habla mucho de Don Juan de Austria. También se podía citar la obra del inglés John Eliot, que le cita mucho, y también la obra del famoso historiador francés Ferdinand Braudel, que escribió una gran obra sobre la lucha en el Mediterráneo en la época de Felipe II, donde se cita mucho a Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Muchas gracias, don Rafael María Molina, historiador. La ingeniería social, anticristiana y antiespañola, silencia las grandes batallas de nuestros héroes y sobre todo su catolicidad. Esos detalles tan bonitos de que todos los soldados confesaron antes de la batalla, ¿no? Que recibían al Señor como comunión. Todo ese sentido del hombre que tenía presente a Dios, tenía presente también los novísimos, la vida, la muerte, juicio, cielo o infierno. Muy importante también que Don Juan de Austria hubiera podido, si hubiera querido, vivir en la corte como un infante, que tenía la categoría de infante, como un príncipe, digamos, ocioso. No. Él dedicó su vida a la lucha, a la guerra, como un soldado más, en defensa de la fe, y murió muy joven, con 33 años murió, pero con una vida que había sido quemada en defensa de la fe y en defensa de la... como un soldado más en defensa de la religión católica. Era guerrero y combativo, no se quedó plácidamente, muellemente en palacio. Así un espacio más de butacas vacías, donde hablamos de temas que no están de moda, y que poco está de moda la historia de España, cómo se la persigue, se la ignora y se la denigra, y aquí queremos poner un poquito de luz para darla a conocer, para amar más nuestra patria y amar más a Dios. Recuerden que España ha sido el brazo de Dios en la tierra.